Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta entrevista. Yo soy Dulce María Alma Sanjardón y pues me invitaron a poder platicar de mi historia con Jesús, mi historia con Dios y pues estoy muy contenta. Quisiera hacer una oración para ustedes que van a escuchar esto para que se dejen tocar el corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque tú hiciste esa promesa de que cuando te levantaras en la cruz, llamarías a todos hacia ti. Yo estoy tremendamente agradecida porque me sacaste del infierno en el que yo vivía, porque me había alejado de ti y lo más triste es que yo no te había conocido. Te doy gracias por seguirnos llamando. Y hoy a todos estos hermanos que escuchan este testimonio, róbales el corazón como a mí, enamóralos para que tengan esta vida contigo y después la vida eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les doy muchas gracias de verdad por escuchar este testimonio. Me conmueve muchísimo. Hace mucho que no cuento esta historia de amor, pero la sigo viviendo y esto me parece que es una gracia del cielo impresionante. Estas lágrimas para mí además son muy significativas porque antes de yo conocer a la Iglesia Católica, pues yo era una pagana y me había endurecido muchísimo. Era una mujer muy dura, el pecado me había hecho así, una esclava del mundo. Era una mujer que me dedicaba al entrenamiento personal, ¿no? Quiere decir esto que yo entrenaba personas para el éxito, para que ganaran mucho dinero, para que las mujeres sedujeran hombres, ¿no? Esto que es muy típico en el mundo de querer una pareja y un novio con quien casarte. Y me había vuelto muy frívola y todo el pecado te hace tremendamente dura, dura. Tantas decepciones por no poder estar, más bien al estar lejos de Dios, tienes muchísimas decepciones y te vas haciendo como que nada te importa, como que lo único que te importa son el amor a las riquezas, el amor a los honores, el amor a los placeres. Y cuando tú conoces a Dios y te dejas enamorar por Él, tu vida cambia. Ahora, dejarte enamorar implica morir a tu propia vida, implica dejarlo absolutamente todo, porque Él es un rey. Él es un rey vivo, Él es un rey que viene a ofrecerte las verdaderas riquezas, pero definitivamente no se puede comprometer con alguien que no está comprometido con Él. Y bueno, te voy a platicar un poquito la historia de mi vida. Yo crecí en una familia del mundo, no conocíamos la Iglesia Católica. Fui bautizada, recibí la confirmación, mi primera comunión la recibo hasta los 18 años, pero definitivamente no había terreno donde se sembrara la semilla, porque nosotros, y recuerdo que alguna vez llegábamos a rezar el angelito de la guarda, pero pues habrán sido muy poquitas las ocasiones, no tenía yo esta relación con un ángel custodio. Imagínense qué grande es el amor de Dios, que nos ama tanto, que vale tanto nuestra alma, que nos manda con un ángel a custodiar nuestras vidas. Y bueno, pues yo no hice estos vínculos. Eh, Recuerdo que alguna vez rezaba el Padre Nuestro, pero con el tiempo te vas olvidando de eso. No recuerdo que agradeciéramos los alimentos. Y bueno, en ese mundo, pues, hay pecado, y en ese mundo, al no tener como tu corona las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la Santísima Trinidad de Dios, pues, no es fácil vivir. Nuestra Madre Santísima del Cielo, pues, siempre ha estado conmigo, pero yo no estaba con ella.
Entonces, crecí en una familia, además, pues, bastante rota, bastante quebrada. Mi papá no vivía con nosotros, mi mamá tenía que trabajar, y eso fue creando muchos vacíos en mi interior que tienes que llenar porque el ser humano está llamado al cielo, a ser hijo de una patria celestial, a ser hermano de un Dios que todo el tiempo te está amando, que es Jesús, que te está hablando, pero las potencias pues se van durmiendo, la memoria, la voluntad, la inteligencia, y entonces pues uno termina envuelto en un mundo de muchísimo pecado. Te vas olvidando de Dios, pero usas a Dios a tu conveniencia. Siempre fui muy amada de Dios, tuve una vida materialmente, por así decirla, una buena educación, digamos que en el mundo, a la cual prácticamente también renuncié. Ya iré contando un poquito más de esos detalles. Yo creo que mi historia es esa mujer que encuentra un tesoro, ¿no? O en este caso, en la Sagrada Escritura, pues, es un hombre que encuentra un tesoro y vende todo para poder quedarse con él. Entonces, pues, tú puedes imaginarte, yo era una mujer de 36 años, que ya tenía en mi haber 2 relaciones, ¿verdad? De concubinato, por así decirlo, porque el matrimonio civil no vale nada, ¿sí? Estar casado por el matrimonio civil es igual que estar en concubinato, en amaciato. Pero en esos tiempos, pues, yo me creía que, pues, por estar casada por el civil, pues, yo tenía un matrimonio, tuve 2 matrimonios, 2 uniones de amaciato, y eso rompió tremendamente mi corazón, porque en el mundo uno se casa pensando: "Si no funciona, me divorcio". No es como en la vida católica, o como debería de ser, de casarse para toda la vida y asegurarte de llevar a la otra persona al cielo. Entonces, me encuentro a mis 36 años, ¿no? En un punto donde estoy por segunda vez divorciada, me quedo sin nada de trabajo, sin dinero, y tengo muchísimas enfermedades. Hoy yo sé que eran completamente de pecado y te voy a ir contando por qué. Entonces, imagínate, me encuentro en un momento con una vida completamente destruida, pero sin rendirme. Porque no sabía cómo rendirme. Simplemente era como, bueno, tengo que salir adelante, pero mientras yo iba hacia adelante, todo en mi vida iba hacia atrás, empujándome, empujándome. Y hay una fecha muy importante, que es octubre de 2016, donde son tantos los dolores, yo tenía como unos toques eléctricos, yo me agachaba y me daban toques, era unos dolores infames. Y además, pues, yo iba al médico y me decían que no tenía nada, que no encontraban nada. Y eso me empezaba a preocupar porque yo decía: "Entonces, ¿qué es?". Obviamente, en este caminar yo tuve una vida de mucho ocultismo, porque en esta en estos en estas maldades del corazón de querer tener dinero, de querer tener al esposo, bueno, pues te van diciendo que es que tu esposo le están haciendo brujería y ahí va uno con el brujo, malamente, no lo hagan, sálganse de esas cosas, pídanle perdón a Dios, confiésense y enmienden su vida, porque es peligrosísimo. Y entonces me metí en muchas situaciones muy delicadas. Em, Tenía ya todos estas cargas en el cuerpo, muy fuertes, tenía grandes depresiones. Yo llegué a vivir en ese tiempo en un 10º piso y llegaba a pensar inclusive en aventarme, porque me sentía una fracasada al haber perdido, digamos que toda esa vida económica. Todo, o sea, yo quiero que entiendan que fue una vida de mundo, como muchos la tienen hoy, y el éxito de mi testimonio de conversión es que se identifican de decir, yo también vivo así, no tuve una buena familia, no tuve una educación católica, no conozco a Dios, me metí en brujerías, ¿no? Y tengo una depresión inmensa y no soy feliz. Yo solamente sentía vacíos, me la vivía con los psicólogos todas las semanas desde que yo tenía 15 años, todas las semanas, imagínense, durante 21 años yo estaba en el psicólogo, no sirve para nada, sinceramente. Em, Estuve allí,
a veces 2 o 3 veces por semana, porque el dolor es tan grande que uno cree que eso te va a ayudar. Y bueno, pues llega un día que me arrodillo, porque es que uno tiene la ley de Dios grabada en el corazón. Nada más que uno está queriendo lo malo, lo que uno cree que es bueno, pero se olvida que Dios es el único que va a saciar todos nuestros vacíos. Y bueno, uno si no lo conoce, pues un poquito peor. Me arrodillo y recuerdo haber visto a la ventana porque todos miramos al cielo cuando nos acordamos de Dios. Y entonces le dije: "Dios, si tú existes verdaderamente, ayúdame". Pero yo quiero que comprendan que fue un arrepentimiento verdadero. No era tan falso como muchos que tuve antes, ¿eh? Porque de verdad que yo tuve una vida, eh, aunque muy acomodada, digamos, económicamente, medianamente acomodada, pero no te puedo decir que tuve necesidad de algo. Tuve al mismo tiempo, pues, varios momentos donde me fallaba el que no me alcanzara para algo, y entonces yo le decía a Dios: "Dios, ayúdame". Pero yo no quería tener una relación con Dios. Yo quería que Él me diera lo que yo necesitaba. Entonces, ese día recuerdo que fue algo único, fue una gracia muy especial, porque en verdad Dios ya me veía en un sufrimiento tan grande, tan desorientada, que ese día me arrodillo, pero ese arrodillamiento era un me rindo, ya no sé qué hacer. Ahora sí, ¿no? Todos los planes, ¿no? Que imagínate como tonta coach que yo creía que era, ¿no? Era el plan A, el plan B, el plan C, y entonces si no, alcanzo mis objetivos de esta manera y si no de otra, y de verdad que me mofo y me da risa hoy, porque es una tontería, no sabemos tratar con el cielo, nos estamos quedando con limosnas, ¿no? En lugar de comprender todo lo que es Dios y lo que Él significa. Ese día me rendí, en verdad no sabía más, se me habían acabado todos los planes, y ese día algo pasaba en mi interior que era una disposición total, que yo creo que esto es algo muy grave que nos ocurre a todos los católicos, que no hay una verdadera disposición a que Dios haga en nuestras vidas. Queremos hacer nosotros nuestra voluntad, pero cuando Dios viene a poner orden, generalmente la gente claudica y no permite que sea puesto ese orden. Ese día Él me regaló una disposición muy especial que yo hoy suplico a Dios para todos ustedes, porque estaba dispuesta. Y yo escuché una voz en mi interior, probablemente en el exterior, yo no te sé decir dónde yo la escuché, pero escuché con claridad una sola palabra que cambió mi vida para siempre, que fue: "Obedéceme". Y esa palabra para mí no tenía ningún sentido antes. Yo era rebelde, rebelde. A mí nadie me podía decir qué hacer, porque era mi opinión la que importaba, porque era mi inteligencia. Y aunque al principio de mi niñez era una niña muy dócil, en la adolescencia me hice muy rebelde. Empecé a tener un novio, uno no debe de tener un novio tan chica, es algo gravísimo. Yo empecé a tener novio a los 14 años y, no era una buena persona, era una persona muy rebelde, y entonces me hice muy rebelde, y dejé de obedecer, y empecé a hacer como muchas cosas que estaban mal y muy equivocadas, muchas mentiras, y eso me fue haciendo hacerme cada vez peor. Y cuando los padres no tienen una mano dura y una mano firme con los hijos, pues uno se desbalaga. Es completamente mi responsabilidad. Yo no culpo a mis padres porque el pecado también es personal y podía yo haber dicho la verdad y seguramente que mis padres hubieran optado por algo diferente en mi vida, pero pues con mentiras no podía yo permitir a mis padres tampoco educarme. Entonces, pero definitivamente la educación de los padres tiene que estar por encima de los hijos. Y les quiero contar esta historia también para los padres, para que sepan que es necesario.
que sean firmes. Es necesario que ustedes mismos se rindan a Dios para poder educar a sus hijos y sacarlos de situaciones tan graves en las que están, porque yo veía a mis padres, por supuesto, sufrir mucho cuando yo tenía un novio y luego otro y luego un matrimonio y luego otro. Por supuesto que ellos terminan sufriendo muchísimo por esta situación. Cuando yo oigo esta palabra, obedéceme, estaba dispuesta. Fue de verdad una gracia especial que yo decía, sí, Señor, lo que tú quieras, yo lo que tú quieras, voy a hacer lo que tú me digas. Pero había una maña en mi interior que él sabía y que él conocía, que, que yo le estaba pidiendo ayuda para obtener la vida a la que yo estaba acostumbrada. Es decir, en mi interior yo solo tenía una obsesión, casarme y tener hijos, tener dinero. Eso era lo único que yo quería. Y bueno, ser una mujer de mundo, de estas mujeres súper atractivas, con un cuerpazo, ¿no? Súper bellas. Eso era lo que para mí era, te voy a obedecer porque quiero esto. Y entonces fue una sorpresa a partir de ese momento porque lo primero que sentí en mi interior, que esto es como la religión natural, fue ser buena. Yo en ese momento entendí que era mala y que tenía que ser buena. El mundo está muy corrompido. Estamos en un mundo ya de tinieblas. Y la gente me veía como una buena persona, ¿no? En el exterior era como, pero ¿cómo vas a decir que eres mala? ¿No? Si tú eres buena. Pero no, cuando tú te tienes un contacto con Dios, Dios te muestra que solo bueno es Él y te muestra que debes de ser semejante a Él. Y entonces, cuando te muestra tu pobreza, te das cuenta que eres muy malo. Entonces yo me daba cuenta que era una persona egoísta, que era una persona manipuladora, que era una persona llena de vanidad, que era una persona que se miraba a sí misma y lo que ella quería, porque yo no estaba mirando casarme para servir a esa alma, ni siquiera conocía de cielo, ¿qué podría yo regalarle? Que tendría hijos a los que tendría que amar, educar para el cielo, para Dios. No, no, yo solo quería la foto, ¿no? Era típica de estas personas que tenían redes sociales donde se tomaban la foto, siempre feliz, ¿no? Con una, no sé, una copita de vino, unas uñas perfectamente, no sé, decoradas. O sea, era una mujer superficial. Y entonces, pues como el mundo es así, quiere eso, le gusta eso, pues te dicen que eres buena, pero yo ya había descubierto que no, que yo era mala. Entonces, en esa pobreza, que el Señor ha tenido tanta paciencia para transformar mi alma y yo tanto amor también para dejar que lo haga, aunque es muy doloroso, pero lo vale todo. Y entonces recuerdo en ese tiempo que yo dije, voy a ser buena, voy a ser buena. Y entonces empecé, por ejemplo, a, a hacer de forma gratuita la consejería que yo daba en esa época. Em, Empecé a como a, pues sí, a hacer como cosas como altruistas, ¿no? A importarme un poco en los demás. Y fue como un pequeño paso que Dios permitía, pero que era como inalcanzable de lograr una modificación grande en mi alma. Pero es que yo iba demasiado lejos, estaba demasiado perdida. Más o menos pasaron como un año, 2 meses aproximadamente, cuando conozco una persona que un día le toca estar en una de las limpias que me hacían. Obviamente yo seguía siendo mala, porque eso es una idolatría gravísima, gravísima. Todas estas tonterías que ahora nos enseñan, pues, en el mundo y desgraciadamente se han infiltrado en la Iglesia Católica, ¿no? Pues no sé, como de estos angelitos, ¿no? Y estas peticiones de hacer tantas cosas esotéricas como recetas, ¿no? Estas cosas que son muy, muy graves. Bueno, pues él vio que a mí me hicieron una limpia y yo vi una cara de desprecio, una cara donde miraba como, ¿qué le pasa? ¿No? Y su cara para mí fue como un llamado de eso está mal. Y entonces, pero bueno, en ese momento la persona muy llena de respetos humanos tampoco tuvo la capacidad para decirme por qué eso estaba mal,
Yo creo que en el fondo tampoco sabía que estaba mal, pero pero sí mostraba un rechazo. Y entonces yo le comenté: "Creo que esto que estoy haciendo está mal, ¿verdad?". Y me dijo: "Vaya hasta que te das cuenta. Lo que tú deberías de hacer es confesarte, ir a misa 40 días y comulgar durante 40 días". Esa fue su receta, ¿verdad? Para mí la iglesia como tal no tenía ningún significado. En el mundo no tiene ningún significado la iglesia católica. Son museos, son restaurantes, pero no son dónde está Dios. Y entonces empecé a hacer eso. Yo llegué a los brazos de Dios un sábado de gloria de 2018 y algo muy, muy hermoso pasó en mi interior porque yo vi abrirse las cortinas, tocar todas las campanas, hacerse la luz y de pronto vi a Cristo Rey y me cautivó. Fue algo como algo demasiado hermoso en mi corazón que, que yo hoy puedo descifrar, pero en ese momento yo no sabía que algo estaba pasando, pero algo estaba pasando. A partir de ese día, yo empecé a ir a misa todos los días, todos los días. Empecé a buscar confesarme. Yo no sabía cómo confesarme. Recuerdo vergonzosamente, porque eso deberíamos de saberlo, porque es gravemente que no busquemos a Dios. Y entonces yo recuerdo estar en la fila de la confesión y preguntarle a la persona de al lado: "Oye, ¿uno qué dice aquí? ¿Cómo se confiesa?". Y me dijo: "Bueno, pues di todo lo que has hecho para ofender a Dios". Afortunadamente ese día no pasé, no alcancé a pasar en la fila y empecé a prepararme. Yo hoy les puedo aconsejar un libro buenísimo que se llama, Para hacer una buena confesión y tener paz en el alma y en la familia, de San Alfonso María de Ligorio. Es un librito así de delgadito, súper chiquito, que está lleno de la sabiduría de la Iglesia católica, de la tradición católica. Y entonces, bueno, yo empecé a prepararme para saber cómo confesarme y me daba cuenta que todo en mi vida era pecado. Todo lo que yo hacía era pecado mortal, además. Entonces yo estaba sorprendida porque yo decía: "Es que todo lo que yo he hecho, que creía que era normal, es malo". Y empecé a hacer muchas confesiones. O sea, yo creo que habré hecho unas 7 confesiones, porque yo no terminaba de entender por qué era pecado, y de repente me daba cuenta de otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. Pero mis confesiones eran muy auténticas. Cada vez que yo me arrodillaba en el confesionario ante el sacerdote, yo sabía que era Cristo. Sabía, lo sabía, sabía que era Cristo al que le estaba pidiendo perdón, porque yo le había flagelado a través de todos estos pecados, le había escupido, lo había coronado de espinas y lo había matado. Por eso es que yo vivía una vida tan vacía, tan llena de odio, de dolor, de envidia, de venganza, porque de resentimiento, pues porque lo había matado a él en mi vida. Y entonces lloraba muchísimo en las confesiones, porque era además vergonzoso lo que yo había hecho, pero pero confiaba en él. Yo confiaba en su palabra que él decía: "Aunque tus pecados hayan sido de color escarlata, yo te dejaré blanco como la nieve". Y yo me confesaba porque quería obtener esa blancura. Yo quería olvidarme completamente de lo que había sido. Y después, como recuerda que a la par de mi vida, Dios quitó todo. De repente, yo ya no tenía que ir a dar coaching, yo ya no tenía sesiones de coaching, porque eso es algo malo, ¿sí? Algo malo. No, o sea, lo que Dios puede hacer en el alma, nunca lo va a poder hacer un psicólogo o un consejero. Entonces, yo recuerdo que Dios puso una claridad y un entendimiento en mí que yo dejé cualquier psicólogo a partir de que yo empecé a ir a la iglesia y yo me pasaba horas en el sagrario porque creí que estaba ahí. Sabía que él estaba ahí. Y entonces yo me pasaba horas con él platicándole como si él fuera mi psicólogo, ¿no? Y yo le platicaba de todo lo que yo estaba sufriendo, lo que me estaba pasando. Y de verdad yo sentía unos consuelos, bajaba como un fuego
Y yo lloraba, 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 pero en ese llanto él le hablaba muy fuerte a mi alma. Me regañaba, me corregía, porque yo era un paño de victimez. Todo lo que me hacen, he sufrido tanto en la vida, tengo tantas heridas. También hoy, sinceramente, a mí se me hace muy ridículo cómo la Iglesia Católica habla tanto de las heridas y han dejado de ver las heridas de Cristo. Esas son las heridas que tenemos que ver. Y entonces, pues yo traigo, eso de las heridas es completamente mundano. El mundo se nos ha metido en la Iglesia Católica. Eso sí, vayan allá al mundo, ¿no? Allá donde eso sí está permitido. En la Iglesia Católica eso no debería de ser. Y, y entonces, pues yo, mundana, pagana, ¿no? Yo le hablaba de mis heridas, pobrecita de mí que he sufrido tanto. Y era el Señor como, ¿te parece? ¿No te parece que has sido bastante egoísta? ¿No te parece que eres bastante envidiosa? ¿No te parece que aquí estoy yo al que deberías de amar y en cambio te idolatras a ti misma? Hoy obviamente tengo esta claridad de qué era lo que él me estaba diciendo. En ese momento cuando él le hablaba a mi alma me hacía ver que yo me había equivocado en lo que había estado haciendo. Y me mostró con mucha claridad que era una persona llena de egoísmo. Y me lo mostró de la siguiente manera. Un día haciendo el acto de contrición, voy leyendo, porque yo no sabía rezar nada, entonces yo me empecé a comprar todos los libritos, ¿no? Que yo podía leer. Hoy les sugiero que lean verdaderos libros con autores grandes como San Alfonso María de Ligorio, lean la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, la historia de un alma, porque ahí está la verdadera información. Hoy ya está muy contaminada la información de la Iglesia Católica. Entonces busquen la tradición, busquen estos libros. Hay uno muy bueno que se llama La religión demostrada del padre Ilier, se escribe Hilaire, que aquí lo tengo. Obviamente yo tengo uno muy viejito, ¿verdad? Que conseguí, pero es impresionante. Entonces les recomiendo mucho eso. Pero bueno, pobre de mí, en ese momento no tenía otra opción. Además, dense cuenta que yo estaba rodeada de puros paganos, nadie era católico en mi familia, entonces yo no tenía nadie a quien recurrir. Y bueno, yo leyendo este acto de contrición, veía que, no, yo te amo sobre todas las cosas, ¿ve? Hay una parte que dice así. Y entonces yo lo miré y le dije, yo no te amo sobre todas las cosas. Y le dije, sinceramente, si tú ahorita me devuelves el marido, el dinero y mi trabajo y mi salud, yo me voy de aquí. Pero era al mismo tiempo un dolor tan grande que yo sentía por darme cuenta de eso, ¿no? Y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa mucho haberte ofendido. Yo decía, no te amo sobre todas las cosas. Y le decía, perdóname, porque pues al parecer debería amarte sobre todas las cosas, pero no es cierto. Hoy, si yo, o sea, hoy yo te podría decir que tengo 20 cosas antes que estar aquí. Entonces, al mismo tiempo Dios me dijo, ¿ves cómo eso es muy malo? Entonces yo me daba cuenta y le decía, pero no me dejes así. Déjame amarte sobre todas las cosas. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Obviamente para mí eso era imposible, pero para él sí lo era, sí era posible. Yo le decía, ayúdame, ayúdame a que yo te ame sobre todas las cosas, que solo me importes tú. Entonces, yo te aconsejo que vayas al sagrario a estar con él. Y si por algo no puedes ir al sagrario, allí donde estás, pídele a María y a tu angelito de la guarda que te acompañen a adorar a Dios. Y adóralo en verdad. Y dile, ayúdame a adorarte sobre todas las cosas, ayúdame a amar la Iglesia Católica. Y entonces yo empecé a ir todos los días con él, porque yo salía con un respiro, con un peso que me habían quitado, es como si yo empezara a tener una relación con un amigo verdadero. Después me di cuenta que era el esposo de mi alma, entonces obviamente me olvidé de tener novios y esposo y nunca más me interesó eso. O sea, eso es un gran milagro en mi vida porque desde que yo recuerdo que tuve razón, chiquitita, porque es que eso es auténtico,
Todas las mujeres anhelamos eso, casarnos y tener hijos. Por eso es que debemos casarnos y tener muchos, muchos, muchos hijos. Pero en ese momento, pues todo ese camino se torció. Y al estar relacionándome con el esposo de mi alma, pude renunciar a ese apego y entonces pude entregar mi alma completamente a Dios. Dejé de ser una esclava porque en realidad estaba distorsionado lo que es el tema del matrimonio. Y yo espero que tú encuentres lo que es verdaderamente el matrimonio. Hay un canal que yo les aconsejo muchísimo. Bueno, además del rosario, ¿verdad? Que hay que hacer todos los días. Y gracias por su invitación. Muy importante acercarse a María todos los días a través del Santo Rosario. Hay un canal que se llama Misa Tridentina Bogotá, donde el padre Altamira tiene unas verdaderas homilías para matrimonios y para el amor verdadero a Dios. Y entonces empecé a ir todos los días al sagrario, todos los días a amar a Dios, todos los días a estar con Él. Empecé a estudiar las Sagradas Escrituras en un círculo de Biblia, pero me topé con algo muy triste en la Iglesia Católica, que la gente no conocía a Dios. Yo llegaba y yo esperaba ver gente pues llena de una alegría, de un gozo, ¿no? De conocer verdaderamente a Dios. Pensaba que así iban a ser los sacerdotes y tristemente no fue así. Me encontré con una iglesia gris. Las personas eran como, como que algo les faltaba. Cuando yo hablaba de Dios, de cómo Él era, cómo platicaba conmigo, ¿no? Cuando yo comulgaba, era un diálogo con Él. Yo decía, ¿por qué ellos no lo conocen? Cuando estábamos en el círculo de Biblia y decían, no, lo que se interpretaba eran tan, no sé, tan fofas las formas de expresarse de Dios que yo decía, es como si me hablaran de un Dios pintado y no de un Dios vivo, como si me hablaran de un fuego, de una foto, pero no de un fuego que hace que ardas. Y yo estaba confundida, yo no comprendía por qué. Y entonces Dios en estas comunicaciones que tiene con el alma, pues Él me decía, para eso te he traído a mi iglesia, para que les digas que me has conocido y que ellos todavía no me conocen. Eso fue un caminar muy impactante porque pues era la nueva, la pagana, la que se vestía muy mal y que debieron de haberme dicho, pero nadie te dice nada. Yo llegué vistiéndome como una cualquiera, la verdad, que Dios me perdone, pero de mundo y nadie me decía nada. Hasta que evidentemente el pudor de Dios te va haciendo cambiar. Me quitó los pantalones de mezclilla, me quitó la mezclilla, es una tela que él aborrece definitivamente, porque si tú conoces esta información, yo tengo en mi canal Vida en Divina Voluntad TV, tres videos de la vestimenta, que después yo salí a decirles, la Iglesia Católica dice esto, Papa Pío XI dice esto, pero a mí lo hizo como de una manera práctica. Ahí platico de la historia del pantalón, de la historia del mundo, de la historia de cómo fueron desnudando a la mujer, pero Dios lo fue haciendo en mí y me fue cubriendo. Y entonces yo no entendía por qué los sacerdotes no decían nada, por qué se permitían esas cosas. Yo decía, no, es que no puede ser. ¿Por qué Dios en mí estaba haciendo algo? Me dio el velo para cubrirme desde muy pronto de mi conversión. Yo conocí del velo porque yo leía muchísimos autores tradicionales, Santo Cura de Ars, ¿no? El Padre Pío, muchos autores que te enseñaban verdaderamente lo que es en la Iglesia Católica, lo que debe de ser. Entonces me encontré con esa realidad que los católicos no son católicos, que los católicos desgraciadamente son unos paganos, pero corren un riesgo muy grave porque yo era pagana y cuando ya uno estudia la tradición, yo no estaba en pecado mortal porque mis pecados, yo no sabía que eran pecado,
Pero desgraciadamente, cuando tú vas a la iglesia católica y comulgas, y tú sí conoces que eso es pecado y lo estás haciendo, eso es tremendamente grave. Entonces me daba cuenta que era un paganismo que estaba viviendo allí y yo realmente me sentía hasta cierto modo cómoda porque nadie te exigía nada. Yo veía que la gente llegaba tarde y comulgaba, ¿no? Yo veía a la gente así como viendo a ver a qué hora se acababa y comulgaban. Llegué a ver cómo se caía el Santísimo y un sacerdote le puso un purificador y lo recogió hasta que confesó toda la gente. Es más, le pasó una llanta por encima. Eso a mí me terminó indignando, me indignó muchísimo, porque yo no sabía por qué su propia iglesia estaba tratando de esa manera a Dios. Y oraba, oraba. El Señor empezó a cambiar tremendamente mi vida y me empezó a reprochar por qué yo no lo defendía, porque era un perro mudo, porque si sabía que debía ser amado, por qué yo no hacía nada. Y me sentía como que algo me atropellaba, como que yo decía, es que es muy grande. Yo voy y le digo a un sacerdote y siempre me daban la espalda, siempre me decían, usted es de esas, ¿verdad? Sí. Y me daban la espalda y no me escuchaban. Y yo quería respuestas, yo quería, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están ofendiendo a Dios? Veía que ahora el sacerdote no bajaba a dar la comunión, sino que mandaba a ministros, y eso está mal. Y entonces yo le decía, padre, pero es que sus manos son las únicas que están consagradas. Si usted lee esto de los libros, eso no debería de ser. Hay un libro importantísimo que tenemos que leer, el Catecismo Mayor de San Pío X. Este sí es un verdadero catecismo, ¿no? Entonces yo no entendía. Leí este libro que se llama Explicación del Santo Sacrificio de la Misa del padre Martín de Cochem, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es tan contrario? ¿Qué está pasando? Entonces, el Señor a la par iba haciendo muchas cosas en mi vida, me sacó completamente del pecado mortal, lo dejé porque ahora ya sabía que era pecado mortal, y empezó a trabajar en mi alma. Nunca me he separado del Señor, todo para mí es Él. Tuve muchos combates, muchos, con la iglesia católica, con la iglesia, con la vida pagana, con la gente del mundo, y no me importaba quedarme sola con Él. No me importaba porque no entendían lo que yo había decidido. Yo les explicaba, por ejemplo, a la gente del paganismo, pues que no había que hacer cosas de brujería, ni estas cosas de leer las cartas, ni estas cosas de leer oráculos y horóscopos y eso, y pues decían que Dios estaba en todos lados. Triste porque es una gran ignorancia. Rezo por ellos, pero me aparté completamente, porque yo no soporto estar en un lugar donde se le ofende a Dios. Y eso pues te va dejando muy sola, pero sola con Él. Y eso es lo que importa. Entonces, para mí Él se volvió mi vida. Yo amaba estar con Él. No me importaba lo que yo tuviera que dejar. Yo quería estar con Él. Obviamente, como todo mi trabajo era malo, era pagano, lo tuve que dejar. Entonces, mi trabajo ahora era ir a misa muy temprano, rezar el rosario, estar allí en el Santísimo, leer y estudiar las Sagradas Escrituras, leer todos estos libros que les he aconsejado y tengo muchos más que les puedo aconsejar. Quien quiera contactarme, si Alba gusta poner mi número aquí, yo con gusto te paso estos datos de estos libros y así. Luego llego a la iglesia católica y pues también me daba cuenta que las personas tenían una doble vida. En la iglesia era de una manera, pero yo veía que afuera su vida era diferente. Y Dios a mi alma le mostraba que no podía ser diferente, que como uno era en la iglesia, tenía que ser afuera. Entonces yo todavía seguramente algunos que ven el mundo católico llegaron a ver programas donde yo estoy todavía maquillada. El Señor me pidió que no debía maquillarme, que Él no me había mandado maquillada, que yo era hermosa como Él me había hecho, que probablemente para el mundo que está en tinieblas yo no sería hermosa, pero para Él sí. Y entonces a mí lo que me importa es su opinión, lo que Él quiera, complacerlo a Él, agradarlo a Él. Entonces el maquillaje ya no me costó trabajo, la vestimenta sí me costó mucho trabajo porque a mi alrededor había inclusive pues católicos que me decían que era una exageración, que yo estaba mal, que era una fanática.
Y entonces yo estaba un poco confundida porque decía, bueno, yo no quiero ser tampoco una fanática porque lo oía como algo malo, que por supuesto que es, ni siquiera entienden lo que significa esa palabra, porque ser fanático es adorar a Dios, pero no vivir como Dios te pide. Y yo adoro a Dios y sí vivo como Él me pide. Entonces me sentía confundida, pero tuve un día un encuentro muy lindo. Yo siento que fue con nuestra mamita María. Eh, yo un día me quité ya el vestido y dije, bueno, creo que no es malo usar el pantalón y regresé al pantalón de mezclilla. Y entonces fui a la iglesia y hubo una persona que me tocó mi hombro y me dijo, no te reconocí, es que no traes vestido. Pero yo no les sé explicar qué fue lo que pasó ahí, pero sentí una vergüenza. Era, no sé, me remitió a ese momento donde sacan de la boda al que no trae el traje. Eso sentí en mi interior, eso lo experimenté en mi interior, porque no era un sentimiento, era una experiencia. Y entonces yo la miré y así como, sí, pero no crean que era una persona que es tradicional, era una persona de pantalones y pants, o sea, no era alguien de la tradición tampoco, sino es que yo creo que María la ocupó para hablarme y después me volvió a decir, no, pero es que no te reconocí porque no traías vestido. Y entonces yo ahí con una cara de vergüenza, yo le dije, es que no tengo zapatos que me combinen con el vestido. Y ella así como, yo supe en ese momento que tenía que salir corriendo a romper mis pantalones, aunque momentáneamente tuviera que usar tenis, porque yo dejé de ganar dinero. Dejé de ganar dinero. Dios me dijo, todo lo que hagas lo vas a hacer gratis, porque yo amé muchísimo el dinero. Y entonces, pues a veces se me complicaba poderme comprar unos zapatos, ¿no? Entonces dije, no, tengo que usar zapatos. Y entonces, como yo camino mucho, pues tenía que comprarme unos, pues, mejorcitos que costaban un poquito más caros, porque si no, se me desgastaban muy rápido. Pero bueno, Dios provió todo y me pude comprar mis zapatos y nunca más usé pantalón. Los rompí todos porque no podemos regalarlos, es invitar a otra mujer a estar en pecado. Entonces, lo dejé de hacer y a partir de ese momento me puse vestido, me empezaron a regalar vestidos, todos los vestidos que yo tengo me los regalaron, me los obsequiaron y y no tuve ni el pretexto de decir, es que no tengo dinero. O sea, empezaron a llegar personas mira, te traje este vestido y te traje este vestido y empecé a usar vestidos. Eh, y fue un cambio en mí. Después vino el tema del maquillaje, que fue muchísimo más fácil. También me lo pidió el Señor. Empecé a conocer en mi interior que era así como uno debía de vivir. Y entonces empecé a tener muchos problemas con la Iglesia Católica, muchos. Empezaron a rechazarme muy fuerte en la Iglesia Católica, en todo lo que es el Novus Ordo, me empezaron a atacar muy grave, a decir que yo era una mujer sectaria, que eso no lo decía la Iglesia Católica. Y fue, digamos, otra muerte más para mí, digamos que del paganismo, yo brinqué a la Iglesia Católica Novus Ordo, pero después de ahí fue un golpe muy fuerte con la gente católica, porque decían que eso no estaba bien, que yo era una exagerada, ¿no? Que yo era, no sé, la palabra era como que yo escandalizaba a los demás. Recuerdo haber ido a Aguascalientes a una misa y yo me arrodillaba para comulgar. Empezaron a pedir que no se hiciera así y yo no lo acepté porque yo estoy muy instruida y yo leo los documentos y, por ejemplo, en Redemption y Sacramentum, que es de la Iglesia Católica, dicen que no te lo pueden prohibir. Entonces empecé a entrar en muchísimos conflictos y recuerdo un día que fue muy, muy radical en mi vida donde en una misa un sacerdote amenazó a la gente de que si se querían arrodillar y querían hacer sacrificios por Dios, entonces les iba a abrir la capilla de arriba para que estos ancianitos tuvieran que subir un montón de pisos. Y algo en mi corazón se sintió tremendamente adolorido porque yo dije, aquí hay algo que está muy mal. Siendo 20 personas, usaban una señora de ministro de la Eucaristía y yo sabía que eso no estaba bien.
Y empecé a estudiar más profundamente. Le dije a Dios que yo sabía que Él estaba inquietando mi alma porque algo me quería revelar, pero yo no sabía qué era lo que Él me quería revelar. Y entonces fue algo maravilloso porque yo tuve una tormenta ese día. Había empezado a leer acerca de quién era Lutero y me di cuenta que era una persona muy mala, Lutero. Y ahora me daba cuenta que las homilías eran tipo Lutero. Entonces yo decía, esto se me hace que se han equivocado y en lugar de leer a San Agustín, están leyendo a Lutero. Y esto está muy mal, porque es un cismático. Él separó la iglesia y no podemos tener esas ideas. Y esta idea de no darle este respeto a Dios en la Eucaristía, no dejarse cubrir con el velo, pues es tremendamente luterano. Entonces hablé con los sacerdotes y yo les decía que esto no estaba bien y no había respuesta. Luego un sacerdote, recuerdo que dijo que no nos arrodilláramos porque es que le dolía la cadera para acercarnos la Eucaristía. Ese fue como, se acabó. Algo no está bien aquí. Y yo se lo dije, ¿cómo es posible que diga eso? Sí, entonces, ¿dónde están nuestros mártires? ¿No? O sea, me sentí avergonzada de esos sacerdotes porque no eran no eran los mártires de la Iglesia Católica, no eran verdaderos apóstoles y mucho menos pastores. Sentí un sangoloteo muy fuerte en mi corazón y le clamé al cielo y le dije, Dios, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo seguir yendo a esas misas donde te ofenden porque tendría que estar interrumpiendo cada vez. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Y entonces recordé que unos días antes había leído acerca de la tradición de la misa de siempre, de la misa de los mártires, de la misa de los verdaderos santos. Y empecé a ir. Y entonces empecé a ir a la misa tradicional y fue un gran descanso en mi alma. Me encontré con esta misa tridentina de Bogotá, con el padre Altamira, unas misas tan preciosas, unas misas donde hay solemnidad hacia nuestro Señor, unas misas donde hay verdadera militancia, donde se le dice a la iglesia lo que estamos haciendo equivocadamente y lo que debe de ser. Y como era algo que ya Dios me iba pidiendo, yo supe que había que hacer eso y algo le pasó a mi alma. Fue como que naciera un fuego de mí donde yo decía, Señor, yo quiero que nadie te ofenda, yo quiero que todos te amen. Y entonces ha sido un progreso enorme porque yo hoy me siento tan agradecida con Dios porque en verdad me sacó de un infierno. Una vida sin Dios es un infierno. Después, en toda esta consejería que yo doy constantemente a las personas a través de WhatsApp o de la forma en la que me van contactando, decidí salirme de las redes sociales porque me daba cuenta que tristemente todo lo que yo decía lo estaban distorsionando, no estaban comprendiendo lo que yo les estaba diciendo y, y decidí salirme y quedarme solamente con la gente que sí quiere una conversión, que sí quiere amar a Dios. De hecho, a lo largo de estos 5 años y medio que yo llevo de conversión, eh, que ya son 5 años, 8 meses, eh, nunca enseñé a la gente a que solo pidieran cosas para sí mismos, porque a mí el Señor me había enseñado cuán egoísta era, sino a pedirle que yo lo amara, que me diera Espíritu Santo para devolverle todo lo que Él me daba. Y pues la gente que realmente ama a Dios se fue habituando a eso, a darnos a Dios. Y entonces empecé a notar conversiones muy grandes en sus familias y en sus vidas. Las mujeres empezaron a hacer homeschooling porque se dieron cuenta que la escuela, imagínense qué peligroso es y por eso estamos sufriendo tanto los católicos con estos temas de la homosexualidad de sus hijos, con estos temas de los amaciatos de sus hijos, porque dejan a sus hijos en los colegios les meten mundo y luego es imposible que tú los lleves a misa, es imposible que tú los hagas hacer el rosario, porque tienes una ventana abierta al ladrón de las almas. Entonces, ¿cómo pretendes que eso ocurra? Entonces empezamos a platicar de esto con las familias y las mamás sacaron a sus hijos de las escuelas, empezaron a instruirlos ellos mismos. Esto es muy sencillo de hacer prácticamente. Tus hijos tienen que saber leer, escribir, sumar y restar y ponerse a leer buenos libros de la Iglesia Católica, porque se nos ha olvidado que nosotros
Somos hijos del cielo, no somos hijos del mundo. Jesús lo dice muy claramente, no son del mundo, pero están en el mundo y tienen que ser preservados. Entonces, las mamás empezaron a hacer homeschooling, obviamente tuvieron que dejar sus trabajos porque tienen que dedicarse a sus hijos. Claro que las vidas económicas dejan de ser tan sustanciosas, pero la vida espiritual es maravillosa y las familias de verdad se empiezan a unir. Eh, Empezaron a ver como muchos cambios, las mujeres empezaron a dejar el maquillaje porque entendieron que eso les hace mucho daño. Además, cuando ustedes conocen la historia de lo que hay detrás de estos brillitos, cuánta gente matan por eso, ¿no? Hay gente que desconoce que hay un ingrediente que se llama mica, que es lo extraen de unas montañas en la India y que está lleno de todos los maquillajes, es lo que le da la fuerza al rímel, es lo que le da los brillitos a la cara. Entonces, hay montañas que se derrumban, como eso es ilegal, hay muchos niños que son muertos por eso. O sea, nosotros estamos en la vanidad y desconocemos cuánta gente están matando por lo que nosotros estamos usando. Entonces, las mujeres, o sea, empezaron a entrar en un fuego apostólico del Espíritu Santo. Esto solo se puede hacer con el Espíritu Santo y con un corazón dispuesto a Dios, que empezaron a quitarse los maquillajes. A mí desde mucho tiempo antes el Señor me quitó el tinte, yo era de rayitos y todo esto, y el Señor me dijo, no, eso es súper cancerígeno, luego no se explican por qué se están muriendo. Entonces, empezaron a dejarse de pintar también el cabello, empezaron a usar el velo, empezaron a ir a la misa de la tradición, y pues empezamos a encontrar un mundo verdaderamente católico, donde son sacerdotes que aman a Dios. Nosotros, por ejemplo, tomamos la misa de rodillas, porque así debe de ser. Cuando tú haces investigaciones, yo he hecho como un paso a ir hacia atrás, hacia la verdadera tradición. Las bancas, haber puesto bancas, es una ofensa gravísima porque el protestantismo que ha contaminado la Iglesia Católica quiso crear un espectáculo, como, yo vengo y me siento, por eso hay tanta gente que está así, con los brazos cruzados y los pies cruzados, porque no están viviendo el Calvario, que es la Santa Misa. Entonces, se toma la misa de rodillas porque estás en el Calvario con Jesucristo. Está el sacerdote, que es el que hace el sacrificio, entregando a Jesucristo para que toda la humanidad pueda ser redimida, para que detenga tantos flagelos. Entonces, empecé a ver cómo estas familias, poquitas con las que me quedé para hacer como de mamá, porque ese es realmente mi trabajo. Yo ahora ya no soy una predicadora, ni siento que soy una que enseñe algo, porque yo no tengo en realidad algo que predicar, porque eso lo deberían hacer los buenos sacerdotes, y por eso está el padre Altamira, el padre Pío Vázquez, Monseñor Rodrigo da Silva, y bueno, grandes sacerdotes que hay por ahí realmente enseñando lo que es la tradición. Ellos ahora predican y yo prácticamente me quedé con una comunidad súper chiquitita, pero buena, ¿no? Pero buena, que están decididos a amar a Dios, que están enseñando a sus hijos la verdadera fe. Hoy, por ejemplo, casi no se habla de la virginidad en los adolescentes, y eso debe de ser, todos debemos llegar vírgenes al matrimonio, hombres y mujeres. Entonces empecé a dar un brinco hacia descubrir qué era todo esto que le había ocurrido a la Iglesia Católica, y, y descubrir, ¿no? Cómo hemos sido engañados. Y para mí ha sido algo muy emocionante poderle decir, nos engañaron, nos estafaron, pero se ha resguardado la verdadera tradición, y pues ahora poder comulgar al Señor. Obviamente nadie pasa al altar, nadie da la Eucaristía más que el sacerdote, nadie está en el altar metiéndole mano porque nadie debería de estar ahí. Peligrosísimo, ¿no? Los ministros de la Eucaristía, que Dios les perdone y ojalá ellos estén dispuestos a convertirse, porque nadie puede tocar al Señor más que las manos consagradas de un verdadero sacerdote. Entonces, si eso no es así, van a rendir cuentas. No, pero es que dice la Iglesia que hay que participar. Nuestra participación no puede ser así. Nuestra participación es de otra forma, ¿no? En este recogimiento, en esta entrega a Dios, en este cambio de vida. Ahí sí vas a ser muy participativo, cuando pongas en orden a tus hijos, cuando te pongas en orden tú misma, porque ahora yo veo a las predicadoras católicas y son mujeres como de mundo.
son igualitas a como yo era, ¿no? Súper maquilladas, hablan de la vida católica como si fuera un negocio, ¿no? Es algo que tristemente está ocurriendo en nuestra iglesia católica, pero que Cristo está vivo, nos sigue llamando y me ha mostrado esto, que hay gente con tanto dolor, porque recordemos que Dios no quiere perder nuestras almas, entonces Él va a ejercer tanta palanca cuanto sea necesario a que tú te rindas. Entonces, una vez que tú te rindes a Él, yo una vez recuerdo con Dios, yo decirle, Señor, pero ¿para qué estás provocando tantos problemas con mi presencia? O sea, ¿por qué? Porque yo no quiero provocar problemas con los católicos, yo los amo, son mis hermanos, yo quiero dar la vida por ellos, yo no quiero ser una persona a la que yo les provoque un conflicto. Y él me hizo saber en mi entendimiento, dijo, mira hija, cuando alguien quiera verdaderamente amarme, yo quiero que descubran una persona, un conjunto de personas que lo aman verdaderamente y que sepan que allí pueden estar, que allí pueden hacer un cambio, porque aquí nadie se queda si no quiere hacer cambios. Aquí no podemos permitir la hipocresía, tener dobles vidas. Por eso es que somos poquitos, porque nadie está dispuesto a perder su vida para ganar la vida eterna. Como lo dijo Dios, el que pierda su vida la ganará y el que quiera conservar su vida la perderá. Entonces, somos una comunidad chiquitita que todos los días leemos en la mañana, por ejemplo, estamos leyendo un libro maravilloso que se llama La Trinidad en mi vida y en la noche leemos La religión demostrada. Entonces, leemos en la mañana, en la noche, estamos en contacto constantemente, pues para ayudarnos, porque sinceramente, para que Dios haya podido hacer esto en mi vida, se requirió mucho esfuerzo de Dios, mucho esfuerzo de yo tratar de entenderme con Él, porque cuando yo le decía a un sacerdote, padre, es que mire, a mí el Señor es que me pide el velo y me pide esto, pues casi me decía, es que eso es anticuadísimo, eso no se hace. Y yo decía, ¿por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Y por qué la tradición sí dice que sí? Bueno, San Lino, papa, segundo papa de la Iglesia Católica, lo hizo obligatorio. Entonces, nuestra iglesia está fundada en lo apostólico, en la tradición apostólica. San Pablo lo dice. Entonces, no puedo obedecer a los hombres, sino a Dios y lo que Él revela en su palabra. Entonces, pues ha sido un caminar muy difícil, pero lleno de satisfacción, lleno de amor para Dios, lleno de amor a mis hermanos, de verdad que quieren y que desgraciadamente se encuentran en un mundo tan confundido, incluyendo, ¿no? Gente que se dice católica tan confundida, que no sabe llegar a un lugar donde realmente puede amar a Dios, donde realmente puede encenderse con el Espíritu Santo. Y, y yo quiero que veas cómo en esta línea de vida de yo nacer sin conocer a Dios, puedo conocerlo, amarlo y servirlo, como lo dice el catecismo. Nuestra vida no es para ser exitosos, no es para ser felices, no es para nada de eso, sino para conocer, amar y servir a Dios. Y si tú conoces, amas y sirves a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo me enamoré mucho de las añadiduras, yo quería las añadiduras, pero lo importante es Él, lo importante es la extensión de su reino, lo importante es que Él tenga un corazón en el cual descansar de tantos corazones que le están ofendiendo. Entonces ha sido un caminar muy hermoso y que la gente que quisiera, ¿no? Poder conocer hacia Dios, amar hacia Dios, que esté dispuesto a todos los sacrificios que sean necesarios, que no es por uno mismo, ¿eh? No, esto no se puede más que con Él. O sea, el que yo me vista de largo, completamente cubierta, porque así lo dice el Papa Pío XI, esto no es cuestión de tiempos. Dios no pasa en los tiempos. Esto es cuestión de lo que Él nos ha indicado. Y la Iglesia Católica verdadera, ¿no? La tradición. Eh, Solo se puede con Él, ¿no? Nada más, cuando yo me puse la primera vez vestido, fue muy difícil, ¿no? Me veía, pues yo decía, es que me veo como una viejita. Y en realidad un día cuando se me quitó esta mirada de mundo, me miré y dije, y me miré a través de otra persona que la vi vestida de vestido y dije, ¿por qué nadie me había dicho que me veía tan bonita? Eh, Recuperé la dignidad,
que había dejado perder, que yo perdí. El Señor me vistió otra vez de su dignidad, y hay muchas cosas que uno tiene que dejar, ¿no? Ahorita, pues, para no ser como no entrar en muchos detalles, pues, te cuento esta historia. No es fácil seguir a Dios, si no cualquiera lo haría. Es una vida de renuncias, de entregas, pero Él que es nuestro Dios, que es nuestro creador, que es el esposo de nuestra alma, es nuestra obligación hacerlo. Esto no es de si lo siento y si tengo ganas, esto es como debe de ser. Y así como lo dijo Jesús, no se equivoquen, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la guerra. Así será entre los que verdaderamente queremos amar a Dios y entre los que tienen un catolicismo como, mientras no me pida nada, mientras me dé lo que yo quiero. Para concluir, yo me di cuenta de algo muy grave, que es más fácil que se convierta un pagano que un católico, porque los paganos venimos del frío, del odio, del rencor, de los golpes del mundo, de los golpes de Satanás. Cuando conocemos a Dios, nos aferramos a Él, cueste lo que nos cueste. Desgraciadamente, un mal católico es un tibio. Y entonces, cuando tú eres tibio, no vas a tener la posibilidad de conocer el verdadero frío y de hacerte un verdadero católico, un católico ardiente del Espíritu Santo. Entonces, yo les aconsejo como una hermana que ama a Jesucristo, que ama a la Virgen Santísima, que ama a la Iglesia Católica, que ama a los sacerdotes y a las religiosas, que enmienden su vida, que realmente se arrepientan, que busquen una comunidad, alguien que realmente les pueda ayudar, no alguien que les sobe sus pecados y que les diga, ay, pero es que Dios es misericordioso y perdona a todos, porque Dios es misericordioso y la misericordia es aquí. Te está dando la oportunidad que te arrepientas, te está dando la oportunidad de que te enmiendes, pero si no lo haces, hay un infierno. Si no lo haces, hay un purgatorio que es como el infierno, nada más que un día sales, pero es dolorosísimo y hay un cielo. Y después de todos los golpes que yo he tenido a lo largo de mi vida, quise ser dócil, quise ser entendida y quiero ganarme el cielo. Yo realmente quiero ser santa y sé que para Dios eso es posible, para mí no, pero para Él sí. Y yo quiero el cielo, yo quiero que el día que yo cierre mis ojos aquí, yo los pueda abrir y abrazar a Dios y encontrarme con Él para siempre, porque eso es lo que Él merece, eso es lo que vale su sangre preciosa, eso es lo que vale su cruz, eso es lo que vale el dolor de María al haber entregado un hijo, Dios y hombre. Se me hace muy ingrato que lleguemos al purgatorio, cuando debimos haber dado toda nuestra vida aquí para llegar al cielo. Que Dios les bendiga. Mi número de celular, si gustan se los comparto, más 52 56 12 06 70 32. Si tú quieres una verdadera conversión, lo que implique que es amar a Dios y renunciar a todo lo del mundo, bueno, pues ahí estoy, una hermana que te puede ayudar a acercarte a Jesucristo, porque el único que hace el cambio es Él y nuestra Madre bendita del cielo, y tenemos a todos nuestros hermanos santos para que nos ayuden. Que Dios les bendiga.